Mi nombre es Claudia Patricia Giraldo Guasorna y vivo en Pueblo Rico, Risaralda. Y el nombre de la receta que voy a hacer se llama frijoles con churquín. El nombre de esta receta nació yo estaba muy pequeña. Nos tocó que salirnos de donde vivíamos y un día mi mamá dijo: mi hija, hoy no tenemos nada que comer. Vivíamos en una montaña. Nos sacó mi papá y nos llevó para una montaña. Y entonces nosotros dijimos: no, ma, tranquila, no hay problema. Y el día antes sí ha llegado mi abuelo, el papá de mi mamá, porque mi mamá es indígena. Y entonces mi abuelo le dijo: tranquila, mija, que estamos en una montaña y aquí hay mucho que comer. Se fue mi abuelo y mi papá tenía una arroza y en esa arroza regaban unos frijolitos que los indígenas los llaman chengue. Y él fue y cogió esos frijoles y mi abuelo fue y cogió eso y nosotros decíamos: mamá, nosotros de eso no comemos. Bueno, y entonces mi mamá hizo eso. Hizo los frijoles, pues sí le echó plátano y eso, pero así normalito, sin más ingredientes. Los frijoles, el churquín y el plátano. Solo le echaba como un toquecito de manteca y ya. Y pues ellos se sentaron a comer eso y nosotros no estamos enseñados. Nunca hemos llegado a comer eso. Entonces ya mi mamá nos dijo: háganlo, mijas, porque como van a quedar todo el día sin comer. ¿Verdad? Nosotros nos sentamos y sabía rico. Entonces ya ahí yo dije: pues yo creo que ya ahora, pues al tiempo que estamos, ya le podemos echar ya cebollita, zanahoria, ya como a arreglar más la receta. Y de ahí es donde nace la receta de los frijoles con churquín. El churquín, eso viene de es una palma, que eso se consigue en los montes. Entonces mi abuelo decía que, yo conocí eso por mi abuelo, porque si no, no sabíamos qué era eso. Y entonces él decía que eso era, eso es de mucho alimento, que porque con eso fue que él levantó los hijos con cosas de monte. Y él le decía churquín y entonces nosotros también, los blancos le dicen palma, chonta, pero no es chonta, porque es una mata muy diferente a la chonta, porque ella es blanca y por donde van las hojas trata de ser rojiza, que hay que saberlas distinguir. El churquín sabe como a coco, tiene como un sabor a coco. Este churquín fue conseguido, mi esposo fue al monte a buscarlo y entonces ya me lo trajo para poderlo traer. Hay que hacerlo sacar porque él tiene como unas venitas y entonces esas venitas ya no se consumen. Casi parecido a la yuca, pero pues esos son unas telitas, vean. Estos son los frijoles que son cultivados en la finca, sin químicos, sin nada, puritos. El churquín, cilantro, cebolla, zanahoria por si uno se le quiere echar, un plátano y ajito. Esos son los ingredientes. Los frijoles se cocinan solitos con agua primero, hasta que queden blandos. Están recién cosechados, entonces no hay necesidad de remojar. El primer paso es echarle el plátano, que lo voy a pelar para picar. Ya pelé el plátano, ya es para echárselo a los frijoles y hay que dejarlos hervir un poquito y de ahí ya seguimos con el churquín. Sí, acá tengo los frijoles que ya están listos para echarles el plátano y después de que ya hirva un ratico se le echa el churquín. El frijol recién cosechado se requiere por ahí de media hora o a 45 minutos cocinando. El plátano lo corto bien finito para poder que el frijol que coja como un espesorcito. Bueno, acá ya tengo el plátano picado y ya se lo echo a los frijoles. Se dejan hervir por ahí 10 minuticos para que se ablande un poquito el plátano. Bueno, mientras que se van cocinando los plátanos con el frijol, voy a lavar el churquín y a quitarle esto negrito que tiene, entonces para irlo picando mientras que se cocinan los plátanos. Hay que cortarle una partecita, como donde está negrito, porque
O sea, apenas lo saca uno de la parte que se lo saca la palma, él se pone negrito. Entonces se le quita eso. Por ejemplo, vea, esta no se utiliza. Esta no se utiliza. Se utiliza son los que vienen así, como en telita. El churquín se pica ya cuando se vaya a echar a la olla, porque si lo pico ya, él se oxida. Entonces lo tengo que picar ya cuando lo vaya a echar a la olla. La zanahoria la pico en cuadritos para echársela a la olla, que se le puede echar mientras que está en la cocción con los plátanos. Ya le echo la zanahoria. Los frijoles están como muy espesitos ya, entonces creo que se le puede echar un poquito de agua para que no quede tan espeso. Bueno, ahora sí pasamos a picar el churquín. El churquín no espesa los frijoles, les da es un sabor y muy delicioso. Ahora sí que ya se le echa la sal y ya pasamos a hacer un guiso aparte para cuando ya estén los frijoles se le echa los frijoles. La sal es al gusto de cada, pues como lo quieran. Bueno, para el guiso uso toda la cebolla, las ramas también, porque también le dan el sabor a los frijoles. El cilantro, o sea, con esto de cilantro tiene para el guiso. Y un dientecito de ajo. No le echo tomate porque puede vinagrar los frijoles, por eso no le echo tomate. Bueno, ahora procedemos a picar la cebolla y el cilantro. Mi mamá nos decía que cuando fuéramos a hacer algo lo hiciéramos bien hecho. Y si lo picábamos grande, volvía y nos decía vuelve y pique. Entonces ahí aprendimos. O sea, ella nos enseñó que todo nos tenía que quedar bien hecho, de ahí bien hecho, y entonces entre más días pero se perfecciona más. Cuando yo cocino sí pienso mucho en mi mamá, porque pues ella es la que nos ha enseñado muchas cosas, y yo también cuando voy a otra parte y veo que hacen algo diferente, yo estoy pendiente a ver cómo lo hacen y ya yo voy y lo hago en mi casa. Y esto también me hace acordar mucho a mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá. Él nos decía que teníamos que aprender a comer lo que se encontraba así en el monte, que al pasar de los años nos iba a tocar que meternos al monte a buscar esas cosas y comerlas, que porque si iba a llegar un tiempo que comida no iba a haber. O sea, nosotros vivíamos en un resguardo indígena y de allá nos hicieron salir, mejor dicho, nosotros salimos de allá desplazados. Y allá para donde nos llevó mi papá, eso era una montaña, solo. Y allá fue donde nos tocó que comer de todo esto. Nosotros llorábamos. O sea, nunca habíamos llegado a comer esas cosas y tener que estar por acá y comiendo eso. Y pues nosotros ahí nos sentábamos junto con mi mamá a llorar, a ver lo que nos íbamos a comer y sabiendo que no lo íbamos llegado a comer, nosotros nos poníamos a llorar. Pues cuando probamos, nosotros decíamos, bueno, está rico. Y ya nos tocaba que seguir. Por ejemplo, cuando mi papá no conseguía trabajo y antes ya íbamos y buscábamos de lo que mi abuelo decía que se podía comer. Mi abuelo cuando murió, mi abuelo tenía como 100 años. Mi abuelo era de esos indígenas antiguos. Y entonces, pues yo digo que esos viejitos sabían mucha cosa. Él era de esos que ellos ahí en la tierra ellos le dicen jaibaná. Él era uno de esos, o sea, él era un jaibaná y él sabía muchas cosas, o sea, medicinas, si uno se enfermaba él iba al monte y traía hierba, cosa que no se nos ocurrió a nosotros como a decir, bueno, usted, papito, ¿usted de dónde trae esto? ¿Cómo se llama? Y pues él no hablaba tampoco casi el español, y pues era el problema de nosotros, que no sabemos hablar el lenguaje de ellos, no sabemos hablar ese idioma. Porque mi mamá no nos enseñó. Mi abuelo era en Verachamí. Y entonces, pues, muchas cosas las aprendimos de él también. Desde ese desplazamiento que tuvimos a esa montaña donde nos metió mi papá,
donde aprendimos a comer como cosas así del monte. Hay veces nos traía unas hojas y eso lo cocinaban y eso era amargo mientras que se estaba cocinando, amargo. Y yo le decía a mi mamá, jamás, ¿quién se va a comer eso? Eso parece hiel. Y entonces decía, no, mija, espere y verá que ya cuando ya se lo vayan a comer no está amargo. Y ya ella sacaba eso y lo salteaba como en manteca con un poquito de sal y eso ya no estaba amargo. Y con primitivos, porque pues allá en esa finca no se encontraban plátanos, sino que los famosos primitivos. Y donde nosotros veníamos, nosotros allá no comíamos primitivos, allá nos sacaban primitivos, no, nosotros de eso no comemos. Y allá sí nos tocó. Usted le echa sal al ajo y él tritura, o sea, queda como una cremita. Antes ya cogí una cuchara y empieza a hacerlo así. Y esto se lo aprendí a una negrita del Chocó, que yo lo cogía y lo rayaba o le daba así con una piedra y ella me dijo que no, que así lo maltrataba y así no le iba a dar el gusto a la comida. Entonces que más bien se picaba así y se le echaba un poquito de sal y se le hacía así con la cuchara. Ya queda ahí y ya se le echa una cal a lo que ya está picado. Al guiso se le echa un poquito de aceite, un toquecito de sal y pues si quiere se le echa Maggi, pues si quiere, por ahí esta porcioncita, y se pone a fritar el guiso. Se ven deliciosos. Ya casi están. Ya está marchitando la cebolla. No se puede pues tampoco dejar fritar mucho para que la cebolla no pierda el sabor. Y no se debe dejar marchitar mucho porque ya queda tostado, ya no se le siente pues como el saborcito a la cebolla y al cilantro. Bueno, el guiso ya se deja así, porque como le dije, no se deja que se frite demasiado. Mira, los frijoles ya están. O sea, yo le veo el color al plátano y el plátano ya se ve como motudito y ya de otro color, entonces ya sé que está. Ahora le echo ya el guiso, le echo el guiso a los frijoles y se revuelve para mezclarlo todo. Y ya quedaron los frijoles listos. Siempre se acompaña con arroz, puede ser chorizo o chicharrón, tajaditas de plátano maduro. Ya sí, ya con lo que uno le quiera acompañar. Bueno, ya podemos proceder a emplatar. Mi nombre es Claudia Patricia Giraldo Guasorna y estamos en Pueblo Rico, Risaralda. Y los invito para que preparemos los frijoles ancestrales con churquín. Y les quiero dar las gracias a todos los que vieron este video. Chao. Muchas gracias, chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.